¿Qué tal amigos? En este día pues vamos a hacer un nuevo proyecto de JavaScript. En esta ocasión pues vamos a hacer un paint. Vamos a hacer la posibilidad de dibujar sobre pues el navegador de nuestra computadora. En este proyecto lo podemos colocar también en la web. Aquí pues estamos trabajando en local y este proyecto va a permitir pues cambiar el color del pincel y además cambiar también el grosor, ¿verdad? Del pincel para poder dibujar trazos. Bueno, y le podemos agregar más opciones, pero bueno, vamos a hacer esto básico que es poder dibujar, además poderle cambiar el color y el grosor. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar. Vamos a hacer sobre trabajo en una plantilla vacía. Simplemente pues tenemos aquí el documento HTML ligado a un documento de JavaScript a.js. Lo tenemos aquí pues sin nada. Entonces vamos a empezar con el código. En primer lugar, necesitamos agregar en nuestro elemento en HTML, pues el elemento canvas. El elemento canvas, que es el lienzo que nos va a permitir dibujar sobre él. Entonces, en este caso, pues vamos a agregar canvas. Para poderlo reconocer desde JavaScript necesitamos agregarle un ID. Vamos a llamar canvas también. Y colocarle pues un tamaño. Le vamos a poner pues 300 por 300. Un width y un height. 300 por 300 píxeles. Este elemento, si lo vemos en pantalla, pues no veríamos nada, simplemente el espacio ahí en blanco. Lo que vamos a hacer es agregarle pues unas líneas de CSS para poderle dar un borde. Como tenemos un ID, pues le vamos a agregar general canvas y pues le agregamos un border. Simplemente para poderlo ver. Vamos a ir viendo ya esto en el browser. Simplemente para poderlo ver. Aquí pues nos va a aparecer aquí hasta el canvas, ¿verdad? De repente podríamos agregarlo un poquito más grande, en vez de 500 por 500. Ahí está mejor entonces. Y aquí luego vamos a agregar también desde el HTML pues los elementos que nos van a permitir agregarle el color y el grosor. Estos son inputs. Entonces bueno, lo podemos agregar como son elementos inline, le vamos a agregar aquí un BR para que cambie de línea. Y aquí agregamos ese input. Para el color existe el type color, que nos va a permitir abrir la paleta de colores. Aquí pues lo que necesito esencialmente es un ID. Un ID que tenga, pues le vamos a llamar color, y pues llame a una función de JavaScript. Entonces podemos decir onInput, llamar a la función color, y le envíe pues el valor, this.value. Le envíe el valor o el color que el usuario seleccionó de la paleta de colores. Punto y coma. Bien, y el otro elemento que vamos a utilizar para aumentar el grosor, pues es un input. Estos son los nuevos tipos de input del HTML5. El que vamos a usar se llama range. Este range lo que me va a permitir es establecer pues el grosor, lo que me hace una barrita que me permite desplazarme y eso introducir un valor numérico. Entonces la vamos a poner aquí grosor. También podemos hacer entonces un onInput. Vamos a llamar a una función, vamos a llamar también grosor y le vamos a enviar su valor, this.value. Este elemento permite ciertos parámetros, por ejemplo el min, o sea el valor mínimo que va a tener pues es 1. El valor máximo, vamos a decir que 5 píxeles de grosor. Y podemos darle ya un valor de entrada que sea 1. Bien, entonces aquí tendríamos lo mínimo necesario de HTML para este proyecto que estamos haciendo. Guardamos, vamos a actualizar para ver los elementos. Aquí están, ¿verdad? Aquí está el range y aquí está la paleta de colores, ¿verdad? El input type color. Bueno, ya tendría entonces lo necesario. Ahora vamos al JavaScript. Vamos al app.js, que es el proyecto de JavaScript. Bien, en primer lugar, siempre que trabajo con Canvas es necesario guardar estas variables en variables globales, variables que me van a conservar el valor a lo largo de todas las funciones que voy a crear.
Entonces vamos a crear la variable canvas y vamos a obtener, usando document get element by id, el id que le colocamos al canvas, que era canvas. Entonces aquí estoy capturando el objeto de ese canvas. Y ahora otra variable, la vamos a llamar ctx, que nos va a permitir el contexto o lo que nos va a permitir realmente dibujar sobre este objeto o manipularlo. Entonces es el objeto que capturamos anteriormente, el canvas.getContent context, y aquí pues el contexto es de 2 dimensiones. Bien, estas 2 líneas siempre es lo mínimo necesario para trabajar con Canvas. Esto, guardar el objeto de HTML y una variable que permite manipular o dibujar sobre él. Esto es lo mínimo. Ahora, para este proyecto necesitamos otras variables. Por ejemplo, una variable la vamos a llamar rect, que nos va a obtener la posición con respecto a la pantalla donde está ese canvas. Entonces diríamos canvas. Esta función get bounding client rect. Esto nos va a devolver el left y el top con respecto a la pantalla donde está el canvas, porque necesitamos aquí establecer un sistema de coordenadas. Vamos a ver. La pantalla tiene su propio sistema de coordenadas. Este es el punto 00, y el canvas también tiene su propio sistema de coordenadas. Y este punto de la esquina superior izquierda, pues este es el punto 00. Entonces, para que el mouse detecte las coordenadas con respecto al canvas y no con respecto a la pantalla, entonces es necesario hacer un cálculo de una diferencia entre estos 2 puntos, este punto de la pantalla y el punto del canvas. Por eso es necesario entonces obtener con esta función dónde está el canvas con respecto a la pantalla. Bien, otras variables que necesitan ser globales son las variables x y y, que nos vamos a usar para los puntos iniciales donde va a dibujar donde va a empezar a dibujar. Vamos a definir la variable y igual a 0 también. Y otra variable que va a ser una variable tipo booleana, que va a ser dibujando, para saber cuándo está dibujando y cuándo no, o sea, cuando ha dado clic y cuándo ha soltado el clic. Entonces, dibujando al principio va a ser false. Otra variable que necesitamos pues es el color. Esa variable, si el usuario no selecciona nada, pues vamos a decir que sea negro. Y el grosor, que al principio, si el usuario no selecciona nada, pues también va a ser 1. Estas serían mis variables globales. Ahora pues ya vamos a empezar a hacer las funciones. Bueno, empecemos por la del color. Recuerden que cuando hacíamos esto llamábamos a una función, bueno, le voy a cambiar el color, el nombre de la función, porque tengo una variable que se llama así, la vamos a poner def, definición de color y definición de grosor. Bien, vamos a crear entonces esta función defColor. Entonces creamos function defColor y recibe como parámetro, le estoy enviando como parámetro aquí el valor de la caja de texto. Entonces vamos a llamar a ese parámetro C. Bien, ¿qué va a hacer esa función? Pues lo que hace es muy simple, simplemente va a cambiar el valor de la variable color a lo que le estoy enviando como parámetro aquí. Entonces sería color va a ser igual a C. Eso es todo. Lo mismo sería con la función de grosor. Que es esta función de acá, def grosor. Lo que va a hacer es recibir ese valor. Vamos al parámetro G y cambiar la variable grosor por lo que viene con el parámetro G. Eso sería todo lo que haría con esas funciones. Ahora, para que funcione este proyecto necesitamos 3 eventos del mouse. Uno es cuando da clic, o sea, el mouse down, cuando empieza a moverse, y luego cuando suelta el mouse, o sea, un mouse up, cuando suelta el mouse. Entonces son 3 eventos que necesito capturar para que pueda funcionar, y para ir cambiando cuando empieza a dibujar y cuando termina de dibujar. Bien, entonces vamos a
agregar en el objeto canvas, vamos a agregar un add event listener. Bueno, lo primero que escribimos es el evento que va a escuchar. En este caso, el primer evento que me interesa es mouse down. Mouse down es cuando da clic por primera vez sobre el canvas. Entonces vamos a crear aquí una función. Esta función vamos a llamar un parámetro e, que esta e pues es los datos de donde dio clic el usuario en la pantalla. Vamos a hacer una función anónima aquí mismo dentro del canvas, entonces creamos aquí la función. ¿Qué va a hacer esa función? En primer lugar, obtener en la variable x y y el lugar donde el usuario dio clic. Eso se devuelve con i e, la variable que recibe los datos de donde dio clic, punto client x. Esto me devuelve la posición en x donde dio clic. Pero, como eso es la posición con respecto a la pantalla, necesito entonces restarle la posición con respecto al canvas. Entonces rect, que es la variable que obteníamos la posición donde está el canvas con respecto a la pantalla, punto, y aquí sería left, porque estoy hablando de la x. Bien, y lo mismo hago con la variable y. Y va a ser igual a e.client y menos rect.top. Esto es para que la coordenada x y y coincida con el sistema de coordenadas del canvas que inicia en este punto. Por esa razón el resto dónde está el canvas con respecto al left y top de la pantalla. Bien, ahora esta variable dibujando, recuerden que valía false. Entonces ahora cuando ya dio clic la primera vez, vamos a cambiar a dibujando, va a ser igual a true. Esto nos va a determinar para que el usuario sepa, bueno, el programa sepa cuando va a empezar a dibujar los trazos, las líneas. Bien, esto sería todo lo que haríamos en ese evento, el mouse down. Es detectar la primera coordenada inicial y que dibujando cambia a true. Ahora, una vez que el usuario dio clic la primera vez, va a empezar a mover el mouse. Entonces ahora para detectar eso, necesitamos otro add-event-listener sobre el mismo elemento, canvas.add-event-listener. Y aquí el evento que se va a disparar pues es mouse move. Cuando empiece a mover el mouse, vamos a crear otra función anónima. Igual lo vamos a dar de parámetro e, que me devuelve los datos donde el usuario está moviendo el mouse. Function. Y bueno, creamos esa función anónima aquí dentro de la event listener. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, esta función es la que realmente va a disparar la función que dibuje los trazos. Bien, para dibujar, aquí tenemos la posición inicial. Entonces lo que vamos a hacer es que primero hacer una decisión. Si dibujando, vamos a ponerle triple igual para que sea igual en valor y en tipo. Si dibujando es igual a true, o sea, si ya dio clic la primera vez, quiere decir que el mouse sigue presionado. Entonces, solamente si esto es true, ¿verdad? Va a dibujar. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a llamar a una función dibujar, que en este momento no la tenemos creada. Y lo que le vamos a enviar son 4 puntos. La coordenada inicial y la coordenada final. Es decir, un x1, y1 y un x2, y2. El punto inicial son los valores que vienen de aquí, x y y. Y el punto final son el punto donde está el puntero en este preciso momento donde acabo de mover el mouse. Entonces aquí haríamos el mismo cálculo que hicimos acá, o sea, esto de acá sería mi x2 y esto de acá sería mi y2. Entonces aquí le voy a enviar a esta función el punto inicial donde di clic la primera vez y donde estoy en este momento. Entonces va a dibujar la pantalla. Ahora, claro que cuando este valor retorne,
cuando la función dibuje, después de haberle enviado estos parámetros, lo voy a separar aquí un poquito para que lo notemos. Cuando la función dibuje esta línea, porque básicamente lo que vamos a dibujar son líneas, línea entre este punto y este otro punto. Vamos a cambiar que ahora nuestro nuevo punto inicial va a ser este y nuestro nuevo X inicial va a ser este y nuestro Y inicial va a ser este. O sea, para cambiar el punto que era el final, ahora se va a convertir en el punto inicial. Entonces lo que queríamos es decir que X va a ser igual a esto. Y que Y va a ser igual a esto. Esto una vez que la función retorne. Recuerde que ejecuta la función y luego retorna a la siguiente línea. Entonces haría esto. Ya cambiaría los valores inicial y final. Aquí me faltó algo. Sería esto. Para obtener entonces los nuevos puntos iniciales de la pantalla. Bien. Ahora, esto sería la función cuando el mouse se mueve. Nos faltaría una función más que es cuando el mouse dejo de dar clic sobre él. Entonces vamos a hacer otro add event listener y en este caso la función será mouse up, es decir, da clic, quita el clic del mouse. Hacemos lo mismo, llamamos una función aquí anónima y en este caso pues igual llamamos ese parámetro a que lo que nos va a devolver es pues las coordenadas donde soltó el clic. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a decir que si dibujando igual a true, o sea, si venía de dibujar sobre la pantalla, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a la función dibujar, vamos a hacer lo mismo, a la función dibujar con todos estos mismos parámetros para que dibuje la última línea. Si solté el clic, va a dibujar una línea precisamente que termine ahí donde solté el clic. Pero ahora vamos a reiniciar las variables. Entonces vamos a decir que X vuelve a ser 0, Y vuelve a ser 0, y dibujando que valía true, pues ahora vamos a hacer que valga false. Entonces aquí pues ya soltó el clic, ya no mueve el mouse, ya no va a dibujar líneas, ¿verdad? Donde está moviendo el mouse. Bueno, hasta acá serían los eventos que pues, me disparan, ¿verdad? Cuando doy clic la primera vez, coordenadas iniciales. Cuando empiezo a mover el mouse, dibuja desde una coordenada inicial a una coordenada final. Lo que vamos a ver es una línea. Y refresca las variables X y Y con los puntos nuevos, que ahora van a ser los puntos iniciales. Bueno, pero falta lo más importante, es que dibuje. Entonces ahora la función que venimos llamando se llama dibujar. Entonces vamos a crearla. Función dibujar. Esa función, como ves, recibe 4 parámetros. Recibe una X y Y inicial y una X y Y final. Entonces vamos a decir que recibe un X1, Y1, X2, Y2. Bien, ¿qué vamos a hacer con esa X1, Y1? Pues lo que vamos a hacer es dibujar sobre el canvas. Usamos CTX, que es el contexto. Y vamos a iniciar una nueva ruta. Entonces decimos begin path. Indicar que vamos a dibujar una ruta nueva. Y sobre esa ruta, pues en primer lugar definimos qué color va a tener. Eso lo hacemos con stroke style. ¿Cómo vamos a definirle el color al stroke style? Pues con la variable global que recibe el valor del input, en este caso la variable color. Luego lo que vamos a definir es el grosor de la línea. Entonces ctx punto line width igual la variable que recibe el grosor, que se llama grosor. Bien, eso define los
los atributos que va a tener la línea que vamos a dibujar. Ahora vamos a mover move to, mover el lápiz, por decirlo de una manera, a la coordenada inicial, x1, y1. Y ahora vamos a dibujar una línea, ctx.line2. Como te podrás imaginar, al x2, y2. Es decir, mueve el puntero a este punto y luego dibujo una línea desde aquí hasta acá. Son líneas pequeñitas, ¿verdad? Se ven como trazos o curvas, pero en realidad lo que estamos dibujando son líneas. Líneas entre un punto inicial y un punto final. Bueno, ahora lo último, cerramos la ruta o el pad diciendo pues que va a ser stroke, o sea que lo que va a hacer es una líneas, no va a rellenar áreas, sino que solamente son líneas. Y por último cerramos la ruta con close path. Como la abrimos aquí, ¿verdad? Begin path, entonces la tenemos que cerrar luego con close path. Y esto ya sería todo el proyecto. Vamos a probarlo, a ver si no hay ningún error que corregir. Guardamos y actualizamos aquí en el navegador. Bueno, ¿ves? Está dibujando perfectamente. Di clic, o sea, si suelto el mouse, si suelto el clic, pues no dibuja. Si empiezo a dar clic y lo mantengo, entonces empieza a dibujar. Vamos a ver si funciona lo del color. Selecciono ahí un color, le puedo cambiar aquí la tonalidad. Bien, y si aumento el grosor, vamos a ver. También funciona perfectamente. Bueno, se le pueden agregar más funcionalidades a este canvas, porque un canvas en realidad genera una imagen. Si yo le doy clic derecho aquí, como me activa esta opción, guardar imagen como. Y si le doy clic a esa guardar imagen como, pues me va a permitir guardar, de hecho, un archivo con extensión PNG. Yo podría agregarle opciones para guardar, opciones para dibujar, por ejemplo, figuras geométricas, pues, un cuadrado, un círculo, lo que sea. Entonces se pueden agregar más opciones, pero esto sería como lo primordial y lo más básico. Así que espero que este proyecto te haya gustado, que le des like y que te suscribas al canal.